Mi nombre es Ruth y esta es mi historia. El capítulo 1. Cuando todo lo perdí. Y antes de que mi nombre apareciera en la historia de Israel, fui solo una mujer más, una extranjera, una viuda, una sombra en medio del duelo. Mi tierra era Moab, un lugar al este del Jordán, fértil en algunos años, duro en otros. Nuestro pueblo siempre tuvo tensiones con Israel. Éramos descendientes de Lot, y nuestras costumbres no eran las suyas. Adorábamos a dioses que prometían lluvia y fertilidad, pero que dejaban vacío el alma. Fue allí donde conocí a los hombres hebreos que habían llegado buscando sobrevivir. Una gran hambruna golpeó a la tierra de Judá. Belén, la llamada Casa del Pan, se quedó sin pan. Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos cruzaron las fronteras buscando sustento. Y lo encontraron, por un tiempo. Yo me casé con uno de ellos, su nombre era Malón. Por 10 años compartimos una vida sencilla. No teníamos hijos, pero teníamos una esperanza pequeña que crecía con los días. Pensábamos que el futuro vendría, que el dolor no nos alcanzaría, pero lo inesperado no avisa. Primero fue mi suegro. Recuerdo el día en que lo enterramos. Noemí no lloró, pero su rostro cambió para siempre. Luego, como una marea oscura, la muerte se llevó también a mi esposo y al hermano de él. Quedamos las 3 mujeres en una tierra sin nombre, sin hombres que nos protejan, sin hijos que nos sostengan, sin derechos que nos resguarden. En Moab, una mujer sin esposo es poco más que un susurro. Una viuda sin hijos no tiene lugar. Nos miraban como si la desgracia fuera contagiosa. Los días se hicieron largos y las noches más largas aún. Noemí dejó de hablar. Yo la observaba de lejos, con el alma desgarrada, preguntándome si su Dios, ese Dios del que hablaba a veces en susurros, la había olvidado, o tal vez solo estaba enojado. Y sin embargo, un día, como una chispa en la oscuridad, escuchó que en Belén había pan otra vez, que el Señor, así lo llamó ella, había visitado a su pueblo. Fue entonces cuando lo decidió. Regresaría a su tierra. Nos miró a Orfa y a mí, sus nueras, y con voz temblorosa nos dijo que no teníamos por qué seguirla, que aún podíamos comenzar de nuevo, encontrar esposo, tener hijos, tener paz. Nos abrazamos, lloramos. Orfa, con el alma partida, la besó y se fue. Yo no pude dar la espalda a esa mujer que a pesar de todo su dolor, aún era mi familia. No pude volver a mis dioses, a mis raíces, a una tierra que ya no sentía mía. Algo me decía que mi historia, mi verdadero comienzo, no estaba detrás de mí, sino delante. Capítulo 2. Noemí, mi guía y mi decisión. Noemí. Ella fue más que mi suegra. Fue mi segunda madre. Y quizás sin saberlo, la primera señal de que Dios me estaba llamando desde una tierra que yo aún no conocía. Ese día, en el camino hacia Judá, cuando ya habíamos dejado atrás los límites de Moab, Noemí se detuvo. Se giró hacia nosotras y habló con el alma herida. «Regresen, hijas mías», nos dijo. «¿Por qué habrían de venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos que darles por esposos? Aun si los tuviera, ¿esperarían ustedes a que crecieran?» Sus palabras no eran amargas, eran desgarradoras. Noemí no solo estaba regresando a su tierra, estaba regresando sin esposo, sin hijos, sin esperanza. Ella sentía que Dios le había dado la espalda y quizás, en algún lugar de su corazón, también pensaba que nosotras estaríamos mejor lejos de su desgracia.
Orfa la escuchó y aunque con dolor, decidió marcharse. Yo no podía. ¿Cómo le explicas a alguien que tu lealtad no se basa en lógica, sino en amor? ¿Cómo le dices que, aún sin promesas, sin garantías, sin futuro visible, tu lugar está a su lado? La tomé del brazo y con el corazón ardiendo le dije: no me pidas que te deje, ni que me aparte de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue con todo rigor si algo distinto a la muerte llega a separarnos. Noemí no dijo nada. Solo me miró con los ojos humedecidos por algo más que tristeza. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien creyera que aún quedaba algo digno en su historia, que su vida, aunque quebrada, aún podía ser acompañada. Ese día dejé de ser moabita, no por sangre, sino por elección. Renuncié a mis dioses, renuncié a mi tierra, renuncié a todo lo conocido y tomé la decisión más radical de mi vida: caminar con una mujer quebrada hacia un pueblo que no era el mío, hacia un Dios que aún no conocía del todo, pero que ya comenzaba a hablarme desde el fondo del alma. Capítulo 3. Un nuevo comienzo en Belén. Cuando llegamos a Belén, el aire se sentía distinto. No sé si era el clima o el peso del pasado que Noemí arrastraba con cada paso. Caminaba en silencio, con los hombros encorvados. La ciudad la reconoció. Las mujeres se acercaron, sorprendidas, murmurando entre ellas: ¿es esta Noemí? Ella las escuchó y con una voz rota les dijo: no me llamen Noemí, llámame Mara, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida amarga. Salí llena y el Señor me ha traído de vuelta vacía. Yo bajé la mirada, porque aunque estaba a su lado, yo no era parte de ese pasado lleno que ella recordaba. Yo era parte de la etapa vacía, la extranjera que vino con ella, la moabita. Y sin embargo, yo no me sentía vacía, me sentía dispuesta. Habíamos llegado justo al comienzo de la cosecha de cebada. Los campos estaban llenos de hombres y mujeres recogiendo los frutos de la tierra. Era un tiempo de movimiento, de trabajo, de esperanza para algunos y de oportunidad para quienes no teníamos nada. Así que me ofrecí. Déjame ir al campo, le dije a Noemí. Tal vez encuentre un lugar donde me dejen recoger las espigas que queden atrás. Ella asintió, sin muchas palabras. Salí sola, sin conocer los caminos, sin saber a quién pedir permiso, sin conocer la costumbre de los hebreos. Solo llevaba en el alma una oración muda al Dios que había decidido seguir, y mis pies que no se detenían. No sé cómo fue que llegué justo a ese campo, pero lo recuerdo. Recuerdo la tierra, el calor, el sudor que corría por mi frente mientras me agachaba una y otra vez, recogiendo lo que otros dejaban atrás. Y entonces, él llegó. Un hombre de semblante firme, pero con ojos que observaban con atención. Saludó a sus trabajadores con un «El Señor sea con ustedes». Y ellos respondieron «El Señor te bendiga». Su nombre era Booz.
y aunque yo no lo sabía aún, esa tarde cambiaría el rumbo de mi historia. Capítulo 4. El hombre del campo. El capataz me observó por un momento antes de responderle. Es la joven moabita que volvió con Noemí, dijo. Llegó temprano y ha estado trabajando desde entonces, sin descanso. Vos me miró. Yo bajé la vista temiendo ser reprendida, pero en lugar de eso, se acercó. Sus palabras no fueron lo que esperaba de un hombre poderoso. Escucha, hija mía, me dijo con voz amable. No vayas a espigar en otro campo. Quédate aquí, junto a mis siervas. He ordenado a los hombres que no te molesten. Y si tienes sed, bebe del agua que sacan ellos. Me quedé sin aliento. Yo era una extranjera, una viuda, una mendiga. ¿Y él me hablaba así? Caí de rodillas, confundida, temblando. ¿Por qué hallé gracia ante tus ojos?, le pregunté, siendo yo una forastera. Y entonces me dijo algo que nunca olvidaré. Me han contado lo que hiciste por tu suegra, cómo dejaste a tu pueblo, a tus padres, a tu tierra, para venir a un lugar que no conocías. Que el Señor te recompense por todo lo que has hecho, que bajo sus alas encuentres refugio. Refugio. Esa palabra se quedó flotando dentro de mí. Él no sabía que esas alas ya comenzaban a cubrirme. A la hora de la comida, me llamó a su mesa. Comí pan, bebí vinagre y por primera vez en mucho tiempo me sentí vista. No como una moabita, no como una carga, sino como una mujer. Cuando regresé esa tarde con una gran cantidad de espigas, Noemí me miró sorprendida. ¿Dónde trabajaste hoy?, me preguntó. Bendito sea quien te ha recibido así. Le conté todo, y al mencionar el nombre de vos, sus ojos se abrieron como si de pronto hubiera recordado algo perdido. Ese hombre es pariente cercano, dijo. Uno de nuestros redentores. Redentor. Yo aún no entendía el peso de esa palabra, pero algo dentro de Noemí cambió ese día, como si una pequeña chispa de esperanza hubiera comenzado a encenderse de nuevo. Capítulo 5. A los pies de vos. Con el paso de los días, seguí espiando en los campos de Booz. Cada jornada traía alimento y también algo más. Un silencio diferente entre él y yo, un respeto, una gentileza que no encontraba en ningún otro lugar. Noemí lo notó y una noche se me acercó con una mirada distinta. Ya no estaba vencida, estaba decidida. Hija mía, me dijo, no de buscarte un lugar seguro, un hogar. Entonces me explicó un plan. Yo debía lavarme, ungirme con perfume, vestirme con mi mejor túnica y al caer la noche ir hasta la era donde Booz estaría aventando la cebada, esperar a que terminara de comer y cuando se durmiera, acercarme en silencio, descubrir sus pies y acostarme allí. Él te dirá lo que debes hacer,
dijo. Mi corazón latía con fuerza. No era solo un acto de tradición, era una entrega, una declaración silenciosa de vulnerabilidad. Era pedirle a un hombre justo que hiciera lo que solo un redentor podía hacer, darme un futuro. Esa noche hice todo tal como Noemí me lo indicó. Esperé entre las sombras, observando a los jornaleros, a los granos, al fuego que se extinguía poco a poco. Vos comió, bebió y luego se recostó junto al montón de grano. Con pasos suaves me acerqué, descubrí sus pies y me acosté allí, en silencio. Mi alma temblaba, no por frío, sino por todo lo que ese gesto significaba. A la medianoche él se estremeció y se volvió. ¿Quién eres?, preguntó con la voz entre la sorpresa y el cuidado. Soy tu sierva, Ruth, respondí. Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres un redentor. Silencio, un silencio que pareció eterno. Y entonces lo vi sonreír. Bendita seas del Señor, hija mía. Has mostrado más bondad ahora que al principio. Podrías haber buscado a hombres jóvenes, ricos o pobres, pero has elegido la senda del honor. Y añadió, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, porque todos aquí saben que eres una mujer virtuosa. Pero su tono se tornó serio. Hay un detalle, hay otro pariente más cercano que yo. Si él quiere redimirte, bien, pero si no, juro por el Señor que yo lo haré. Quédate aquí hasta la mañana. Y así lo hice. Me quedé allí, a los pies de vos, a los pies de una promesa que aún no estaba cumplida, pero que ya se sentía real. Antes del amanecer me llenó los brazos con cebada y me envió de regreso con un regalo para Noemí. No vuelvas a casa con las manos vacías, me dijo. Y no volví vacía, no solo por la cebada, sino porque por primera vez mi corazón llevaba esperanza. Capítulo 6. Redención, legado y propósito. Cuando regresé a casa, Noemí ya me esperaba. ¿Qué ha pasado, hija mía? Le conté todo, cada palabra de voz, cada promesa, cada gesto. Ella me escuchó en silencio, con los ojos fijos en los míos. Y al final, dijo algo que me dio paz. Espérate, Ruth. Ese hombre no descansará hasta resolverlo todo hoy mismo. Y así fue. A la mañana siguiente, Boz fue a la puerta de la ciudad. Llamó a 10 ancianos, testigos de respeto, y esperó al otro pariente. Le habló de las tierras de Elimelec, de la posibilidad de redención y también de mí. El día que adquieras la heredad de Noemí, le dijo, también deberás tomar a Ruth la moabita para preservar el nombre del difunto. El pariente dudó y finalmente renunció a su derecho. Se quitó su sandalia, como era la costumbre, y se la entregó a Boz. Redímela tú, dijo, porque yo no puedo hacerlo. Y así, frente a los ancianos, Boz declaró, hoy soy redentor de todo lo que pertenecía a Elimelec, y tomo por esposa a Ruth, la moabita, para que el nombre del difunto no sea borrado entre sus hermanos. Y todos respondieron al unísono, somos testigos,
Que el Señor haga a esta mujer como Raquel y a Lea, que edificaron la casa de Israel. Ese día me convertí en esposa, pero más que eso, me convertí en parte del propósito de Dios. Tiempo después, nació nuestro hijo. Le llamamos Obed. Y cuando Noemí lo tomó en sus brazos, la ciudad entera lo vio. La mujer que había regresado vacía, ahora sostenía una nueva vida, un nieto, una esperanza viva. Las mujeres del pueblo dijeron: «Bendito sea el Señor. Este niño será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez». Y así fue. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre de David. Y David fue el rey que conquistó el corazón de Dios. Yo, una extranjera, una viuda, una espigadora en los campos, fui parte de esa línea. Fui redimida no solo por un hombre, sino por un propósito eterno. Y ahora lo entiendo. El amor, la fidelidad y la obediencia pueden cambiar el curso de generaciones. ¿Te conmovió la historia de Ruth y Noemí? ¿Habías pensado que una extranjera sin futuro terminaría siendo parte del linaje del Mesías? Déjanos en los comentarios qué enseñanza te dejó este relato. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite recordar que Dios escribe propósitos eternos con historias sencillas. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Detrás del nombre.